Estamos en el Mestalla, donde se realiza una nueva edición del Champions Burger, a la cual fuimos invitados. Era la primera vez que íbamos al The Champions Burger en Valencia y la primera vez que pisábamos el Mestalla. Una vez adentro aprovechamos para recorrer el recinto y ver el ambiente que se vive en uno de los eventos gastronómicos más populares del año. Aunque escoger la hamburguesa no fue tarea fácil, ya que son más de 20 propuestas y todas se ven muy buenas. Después de recorrer el campo varias veces ya teníamos algo en mente. En esta ocasión nos decidimos por dos propuestas que llamaban mucho la atención y que daban mucho de qué hablar: la Royal Gold 2.0 de Godeo y la Diamante Azul de Nolitos. La Royal Gold 2.0 apuesta por ingredientes premium y una presentación que no pasa nada desapercibida, mientras que la Diamante Azul sorprende y llama mucho la atención con su exuberante color azul. Y ahora sí, el momento de la verdad. Vamos a probar la Royal Gold de Godeo, que se ve espectacular. Ya terminamos la hamburguesa y estuvo muy buena, me gustó muchísimo, es una de mis favoritas hasta ahora. Después nos dirigimos hacia Nolitos para buscar su Diamante Azul y en el camino nos encontramos con más recreación del evento. Ahora es el turno de la Diamante Azul. La siguiente que vamos a probar es la Diamante de Nolitos, una hamburguesa que ya habíamos probado en su versión Smash y que nos gustó muchísimo. La Diamante Azul está muy buena, la combinación de sabores me gusta, al igual que en Torrent, que ya la había probado, la carne mechada que tiene por encima le da un toque muy especial. Sigue siendo una de mis favoritas del evento. Y con esas dos hamburguesas cerramos nuestro día, ya que no íbamos con mucha hambre, pero regresaríamos a probar otras 3, las cuales se las mostraré en un siguiente video. Recuerden que el evento estará hasta el 28 de junio, la entrada es libre y son más de 20 propuestas que pueden probar en un mismo lugar. Además, todo está ambientado con la temática de fútbol americano. Es un plan que se puede disfrutar con amigos y con familia y que vale mucho la pena, ya que es un plan diferente a la rutina.